tardes y bienvenidos a otra sesión más de los Viernes Culturales de la Falange. A continuación, como siempre, voy a recordaros la siguiente conferencia que se celebrará el próximo viernes 26 de febrero a las 7 de la tarde. La conferencia se titula La Cristiada, un movimiento popular. La impartirá el general Blas Piñar. Bueno, el tema creo que casi todos sabemos de qué va. La guerra cristera que sucedió en México en los años 20 y a mediados de los 20 más o menos, entre el Estado mexicano y un ejército de cristeros, se denominó así, de mexicanos católicos, ante pues las normas y el aplastamiento que el gobierno mexicano imponía a toda la creencia católica y demás. Pues se rebelaron y surgió esta guerra. Es un tema muy interesante. Ya os digo que el general Blas Piñar nos hablará de todo ello el próximo viernes 26 de febrero a las 7 de la tarde. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la conferencia de hoy. Como habéis visto en las publicidades, en los mensajes y demás que hemos enviado, el título es Turismo, la última empresa nacional. Nos va a hablar de ello la camarada Belén de Espona, que es conocida por muchos de nosotros, yo creo por la mayoría. Mundialmente, como dicen por ahí, efectivamente, por eso el turismo y por eso ella es una experta en este asunto. Os voy a pasar a leer una pequeña presentación para que sepáis por qué es Belén la persona más idónea para hablarnos del tema del turismo. Estudió en el Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en Cádiz y en Madrid, COU en el CEU y el título de Diplomatura Universitaria en Turismo, técnico de empresas y actividades turísticas en la Escuela Oficial de Turismo de Madrid. Bien, ha estado trabajando en agencias de viaje desde 1983 hasta la fecha. 38 años. Viaje Meliá, en el Departamento de Empresas de Viajes Marsans, fue directora de Oficina de Viajes Ultramar Express, directora de la agencia alemana TUI, directora de Oficina de Viajes Iberia hasta que desapareció, y desde entonces está como asesora de viajes en Viajes Qatari. Especialista sobre todo en grandes viajes transcontinentales y cruceros. En la actualidad, pues como muchos de nosotros, como muchos de vosotros, pues por desgracia está en un ERTE desde el año pasado, desde marzo. Seguimos por aquí. Realizó diversos cursos oficiales de capacitación para la utilización de programas informáticos de reservas y cálculo de tarifas en Renfe, en Iberia, en Amadeus, en Transmediterránea y en Lufthansa. Realizó cursos de tarifas aéreas en Siegen, en Alemania, y ha realizado numerosos viajes de prospección a diversos países para, pues la prospección, si no me equivoco, en las agencias se realizan esos viajes para que luego el cliente explicarle cómo está el país, cómo está la zona, dónde tienen que ir, dónde no tienen que ir, dónde tienen que dormir, dónde no tienen que comer, todas esa serie de cosas. En Viajes Iberia formó parte activa de la lista de SPV, Sindicato Gremial Independiente de Agencias de Viajes, que ganó las elecciones sindicales. Es militante del Sindicato de Trabajadores Nacional Sindicalista, de la Falange, y además pertenece a varias hermandades patriotas, pues la Vieja Guardia, la Hermandad de la Lesión Azul, la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, Hermandad de Bandera de Falange, etcétera, etcétera. En resumen, yo creo que con la presentación que hemos hecho de Belén nos va a versar muy bien sobre el mundo del turismo, porque ha estado trabajando su vida profesional, la ha desarrollado en el área del turismo. Y luego ya, como es muy humilde, dice, hombre, hablo 3 idiomas. No lo digas porque no es un tema oficial, no tengo ningún... Pero bueno, habla 3 idiomas. Y a lo mejor el cuarto es el español o es el italiano. El italiano. Por señas divinamente. Bueno, pues entonces háblanos ahora en español, en el idioma español, para ilustrarnos sobre este tema. Así que nada, muchas gracias, Belén, y adelante, cuando quieras. Bueno, creo que voy a decir yo
Yo no soy conferenciante, yo lo que soy es más bien charlista, porque charlo por los codos y con los clientes normalmente me encanta explicarles a dónde van a ir, qué tipo de cosas van a ver, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer y demás. Y ya son muchos años de estar pues, cara al público. Eso siempre te hace mucho porque no es que te dé tablas, es que te da hasta un poco la psicología de la persona que tienes delante, ¿no? Algunas veces nos equivocamos, pero lo normal es que sí que puedas acertar con ello. Yo lo que quiero es daros una charla y la verdad que en principio sé que algunas de las cosas que voy a decir son obviedades. Vais a decir, bueno, esto ya me lo sé yo, por supuesto, pero es que creo que no está de más recordar algunas cosas, ¿no? Recordar, por ejemplo, el tema de la historia del turismo. A ver, el turismo, ¿cuándo empezó el turismo? Pues bueno, en realidad, desde el momento en que las personas se tenían que desplazar de un sitio a otro, en realidad estaban dando vueltas, o sea, tenían que ir de un sitio para el otro, por lo tanto, tenían que utilizar o bien medios de transporte o bien incluso a pie, normalmente en caravanas, porque las caravanas son muy antiguas y es un poco el comienzo de los desplazamientos de un sitio a otro. Cuando de verdad empezaron a considerarse por un motivo concreto el tema de moverte, fue ya con los griegos con las Olimpiadas, con los viajes, con los Juegos Olímpicos, se desplazaban de todas las ciudades-estado griegas, se iban desplazando a Olimpia precisamente para pues, apoyar a sus soldados o a sus concursantes. Y luego también empezó en parte el tema de las peregrinaciones incluso religiosas. Se desplazaban al oráculo de Delfos a hacer las consultas de todo aquello que les inquietaba y que, bueno, al principio solamente iban, como es lógico, pues personas que tenían un poder adquisitivo concreto y que de verdad les importaba lo que les pudiera decir un oráculo de Delfos, pero es un poco el origen que luego se ha recuperado, como todos sabemos, ya en el siglo XIX con las Olimpiadas y demás. Los que se llevaron la palma en esto, por supuesto, fueron los romanos. A mí la ingeniería romana me entusiasma, ¿no? Es que estoy absolutamente enganchada de cualquier tipo de ingeniería romana, y ellos son los que inventaron, por supuesto, el termalismo. Termalismo que de hecho, bueno, ya sabéis que ahora les llaman spas. Bueno, spa, hay distintas teorías. Hay quien dice que hay una ciudad cerca de Lieja que se llama Spa, de hecho, pero los romanos en realidad, lo que ya sabéis que eran muy amigos de los apóstoles estos, ¿no? Que te reducían las iniciales. Bueno, pues Spa, sabéis que significa salus per aqua, es decir, los romanos siempre utilizaron el agua y gracias a eso la cultura a todos los niveles subió, porque en el momento en que un pueblo sabe lo que es la limpieza, pues obviamente en general podía acceder cualquiera, porque habían termas allá donde llegaban, y de hecho hay muchas termas, hay zonas termales que las seguimos utilizando en la actualidad, ¿no? Después, cuando cayó el Imperio Romano, bueno, ellos también hicieron todas las infraestructuras que todos conocemos. Bueno, aparte de mover el agua, todo lo que son acueductos, también necesitaban mover a las tropas con más velocidad, porque el problema entonces es que no había medios, o sea, es decir, tenían que atravesar por distintos terrenos que obviamente pues al no tener unas infraestructuras pues era mucho más difícil movilizar a todas las regiones. Por lo tanto, empezaron a hacer una serie de vías, como todos sabemos, siguen estando vigentes en muchos sitios. Muchos trazados de las carreteras actuales se deben precisamente a los romanos, y gracias a eso se pudieron mover todos mucho mejor por todo lo que era el Imperio Romano. Es decir, los romanos aportaron muchísimo a lo que es el desplazamiento, a lo que es el poderse trasladar de un sitio a otro. También pusieron de moda lo de las segundas viviendas. Obviamente siempre eran los patricios, como es lógico, como todos los ricos. Y ellos tenían su palacio habitual y su palacio de verano, ¿no? O sea, en Pompeya era un poco el Marbella de allí. Bueno, todos habéis visto Quo Vadis, ya sabéis que, bueno, pues la Domus Aurea de Nerón estaba en el centro de Roma, pero hacía demasiado calor y se iba a Ostia, lo que es la Civitavecchia, a poder pasarse el verano porque estaba más fresquito, ¿no? Bueno, todo esto, los italianos tienen una enorme costumbre de esto, y también lo hicieron en el Renacimiento, seguían haciéndolo, ¿no?
Cae el Imperio Romano, entonces ahí lo que surgen son las peregrinaciones religiosas, es decir, aunque ya existieran previamente, se hacen todavía más habituales, es decir, allá por el siglo IX más o menos, creo que es el 800 algo, aquí hay alguien que ha hecho el camino en cuestión varias veces. Y bueno, pues el Camino de Santiago era una de las rutas de peregrinación más importantes, que además pues aportaban, aparte de eso, aportaban conocimiento de la cultura desde los distintos sitios donde... Y no le sabéis, eso ya es una aportación que me he enterado hace relativamente poco, porque lo sé desde que lo estoy vendiendo. En Japón existe una ruta sintoísta que se llama Ruta de Kumano, que es similar a lo que es el Camino de Santiago, de hecho están hermanadas entre sí, ¿no? El Renacimiento, como en todos los aspectos, recupera muchas de las costumbres romanas y entre otras, pues bueno, el termalismo ya empieza de hecho de nuevo en el Renacimiento, pero en realidad lo que también existía por el comercio, sobre todo en las rutas comerciales, o sea, existe la ruta de la seda, que en principio es la que empezó Marco Polo, como buen veneciano era comerciante, por lo tanto quería extender todo su dominio mercantil a lo que era Asia, y también existía pues, bueno, la ruta de Samarcanda, en fin, muchas de las que vosotros ya ahora conocéis, que se metían normalmente, solían ir pues, por el área de Uzbekistán y demás, ¿no? Entonces, lo que es el turismo, no que me quiero extender demasiado porque obviamente esto es para dar 5, 6, 8 conferencias al respecto, ¿no? Pero lo que quiero es un poco dar unas pinceladas, ¿no? Si ya nos ponemos en la Revolución Francesa, ya la Revolución Francesa hizo que surgiera más la burguesía, puesto que se había encargado a toda la aristocracia. Y entonces, pues a partir de finales del siglo XVIII, principios del XIX, empezaron ya a ir incluso a las costas. Y con la revolución industrial a mediados del siglo XIX es cuando de verdad el turismo dio un vuelco y ya se puede decir que era el turismo actualizado, ¿no? En principio, la revolución industrial no solo sirvió para que la burguesía sobre todo se dedicara a viajar, porque bueno, se surgieron al mismo tiempo los trade unions y todos los sindicatos y demás, con lo cual consiguieron que todos esos abusos laborales que existían en el trabajo en general, pues se fueran haciendo más humanos y pudieran tener vacaciones. Entonces, no solamente a nivel personal, no es que a cada ciudadano le podía afectar más a nivel personal, sino sobre todo a lo que supuso el progreso de lo que son los medios de transporte, ¿eh? O sea, aquí lo que teníamos es que antiguamente pues, te movías en diligencia o tenías que ir en caravana para que no te atracaran o para que no, o sea, yo creo que la Virgen y San José cuando huyeron a Egipto iban en una caravana. Cuando el niño se pierde en el templo también se dan cuenta porque no iba a la caravana, o sea, es decir... Pero claro, inventan el vapor, la máquina de vapor. La máquina de vapor lo que consigue es que se pueda extender más los ferrocarriles. Es decir, el ferrocarril es lo que hace que el turismo se reduzcan las distancias, sobre todo en tiempo, y permita que se pueda uno mover con más facilidad por todo lo que es los sitios interesantes que la gente empezaba ya entonces a demandar. También afecta a los barcos, es decir, no era lo mismo moverte en el romántico buque velero, sino que cuando llegó ya lo que es la máquina de vapor, obviamente también se acortaron las distancias, o sea, es decir, todo el mundo se redujo muchísimo en base sobre todo a ese invento. Después ya sabemos que, bueno, cuando empieza a surgir lo que es el turismo como lo conocemos ahora, en realidad fue cuando ya los aristócratas ingleses, por ejemplo, solían mandar a sus hijos, cuando ya habían terminado en Cambridge o en Oxford, de hacer sus carreras, pues los mandaban a hacer el Grand Tour. El Grand Tour consistía en mandarles a lo largo de todo el Imperio Británico. Entonces, claro, iban a la India, iban siguiendo todo el camino de esto sin tener ni siquiera necesidad de tener que hablar otro idioma. Y entonces, pues directamente les llamaron turistas, a esos, ¿no? Aunque todavía pertenecía un poco pues, a lo que es la gran élite, no se podía mover así como así.
cuando ya digo, con la revolución industrial, la burguesía empezó a querer emular a todo lo que era la aristocracia, y entonces directamente lo que hizo fue que empezaron a quererse ir de viaje. Bueno, pues hubo un señor que era muy avispado, que se llamaba Thomas Cook, y Thomas Cook dijo, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a hacer tours, es decir, voy a hacer que la gente que a lo mejor le da miedo ir sola o tal, pues vamos a hacer grupitos. Y esos grupitos son los que dieron origen a lo que es el turismo que ya conocemos ahora, ¿no? Es decir, llevaban unos guías correo, que son los guías que nosotros seguimos llamándolos guías correo, que son un poco los que acompañan a los grupos, cuentan las maletas, saben que no se les ha perdido nadie ni nada, pero además, no me fastidies. Luego hablaremos de las maletas. Luego hablaremos de las maletas. ¿Eh, María? Bueno, pues el guía correo, además llevaban pues a un especialista que era, pues, a ver, nos reímos porque yo les monté el viaje de Krasnivor y hubo un problema de conexión y se perdieron algunas maletas. No pasa nada, absolutamente. Luego lo comentamos como anécdota. Perdona la interrupción. Bueno, el caso es que Thomas Cook fue muy listo y llevaba, lo que decía, el guía correo, y además, pues eso, un poco el que iba ayudando a la gente a simplemente subir, bajar maletas y demás, y siempre llevaba a un especialista en ese destino al que iban a viajar. Es decir, por ejemplo, llevaban pues o bien a un escritor, o bien a un catedrático, o bien a alguien interesado en ese tipo de, según el país al que se dirigían, ¿no? Los años 20, bueno, a finales del siglo ya se inventa, a primeros del siglo XX, se inventa el avión. Eso es lo que ya reduce definitivamente, después de la evolución del avión, obviamente, no tardó sus años, pero en el momento en que ya se podía ir en avión, acercaba a países en los que no te podías ir. Es decir, pasábamos de lo que era el Grand Tour, que se tiraban 3 años los hijos de los aristócratas a volver a Inglaterra, pues ya, a ver, la gente trabajaba, tenía ciertas vacaciones, pero no tenía disponibilidad de tanto tiempo. Por lo tanto, en el momento en que ya se inventó el avión, pues pudieron perfectamente irse ya muchísimo más lejos en mucho menos tiempo, ¿no? A ver, hay una anécdota muy graciosa. Yo no sé si os habéis fijado en las fotos de Howard Carter cuando descubrió la tumba de Tutankamón. Bueno, pues aparte de los trabajadores, había turistas. O sea, a partir de ahora, fijaros en las fotos que puedan ser las auténticas de aquella fecha, y es porque el señor Thomas Cook se dedicaba a llevarles a ver cómo sacaban todo el tesoro de Tutankamón de allí, ¿no? Sí, es que es curioso, pero es así. Entre guerras se desarrolló bastante. Por ejemplo, aquí en Europa se puso muy de moda, o sea, entre guerras me refiero, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se puso muy de moda el ir a las playas frías. O sea, es decir, las playas frías sabemos cuáles son. Las de aquí España, pues bueno, es La Toja, es Santander, es San Sebastián, es Biarritz en Francia, o Deauville, más al norte todavía. Y es cuando empezaron ya pues un poco con el turismo de playa, que es lo que realmente ahora tenemos más masificado aquí en cualquier sitio, ¿no? Sobre todo aquí en España. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, empiezan ya a hacerse más genérico lo que es el viaje, porque ya la gente tiene vacaciones, cuando ya pasa un poco bueno, pues el problema de la guerra. Aquí en España, la verdad que parece mentira, pero se recuperó muy rápido, porque ya en 1941 empezaron a hacer, de hecho, en Tursa era una empresa de Lini, la empresa nacional de turismo, empezó a hacer hoteles muy pronto. Luego seguiremos hablando de ese tema, ¿no? A ver, y bueno, ya en la actualidad, obviamente desde los años 50, todos sabemos que aquí en España se le dio muchísima importancia a la industria turística, pero en ese momento todavía teníamos otras industrias, teníamos industrias de todo tipo. Éramos la tercera potencia mundial, la octava potencia mundial a todos los niveles, y potencias importantes, potencia mundial en construcción naval, que eso, como sabéis, me viene de familia y lo sé de primera mano, ¿no? A ver, lo que sí quisiera explicar es que la gente un poco cuando habla de turismo es como un batiburrillo, ¿no? O sea, decir, no sabes muy bien, sí, es que vienen turistas, tal. Bueno, vamos a ver.
Aquí en el sector lo que hablamos siempre es de dos tipos de turismo, yo diría tres, pero vamos, en principio dos tipos de turismo. El turismo receptivo y el turismo emisivo, es decir, son los dos muy diferentes, aunque en realidad lo que es las infraestructuras se utiliza exactamente igual. El turismo emisivo es el que manda españoles fuera, el que emite españoles fuera, como su nombre indica. Ese no afecta realmente a lo que es el Producto Interior Bruto. Es decir, tú cuando te estás pagando un viaje, aunque lo pagues aquí y te vas a Francia o te vas a Vietnam, estás pagando los impuestos de ese país. Es decir, estás sacando dinero de España, ¿vale? Aunque lo pagues aquí, porque esa agencia, o bien por internet o bien en la agencia física, tiene que pagar esos servicios al país en concreto al que vas y estás pagando las tasas locales de allí. Por eso, por ejemplo, no podemos desglosar un IVA en una factura internacional. El turismo emisivo también puede ser doméstico, es decir, el turismo emisivo, aunque sea que los españoles nos movemos dentro de lo que es España, también es un turismo emisivo, tampoco influye en el Producto Interior Bruto, lo que hace es que el dinero se mueve de una autonomía a otra, por ejemplo, o sea, vas a Canarias, ¿vale? Pero todo queda en España. Es decir, ahí puede que a lo mejor en determinadas temporadas, pues lo que es el comercio en Canarias o en Alicante o en Baleares gana más, pero en invierno gana menos, pero es porque cuando somos españoles los que nos movemos, pues obviamente el dinero lo que cambia es de sitio, pero no sale, no sale de España, o sea, al revés, no influye en lo que es la ganancia que pueda tener el Estado. El turismo receptivo es el que de verdad nos importa. El turismo receptivo es el que recibe turistas. Ese turismo es el que deja aquí el dinero. Ahora hay euros, por lo tanto hemos perdido prácticamente el tema de las divisas. Las divisas permitían al Estado español poder negociar determinado tipo de productos gracias a eso, a lo que podía ganar de como vendedor o como comprador, ¿no? Eso en parte lo hemos perdido, porque si tenemos en cuenta que de hecho recibimos 83.700.000 turistas, o sea, en 2019, que es el último año lógico para tenerlo como referencia, entraron 83.700.000 turistas, ¿eh? Es decir, eso es dinero que se queda aquí, aunque lo hayan pagado en sus países. Es decir, hay mucha gente que dice, claro, pero vienen con todo incluido. Bueno, vienen con todo incluido, pero lo han comprado por internet o lo han comprado en su agencia en Alemania, pero lo han pagado aquí con el IVA español. Es decir, eso queda íntegramente en España, aunque tú lo estés pagando fuera, porque tu agencia que lo compra allí o bien tiene que pagar aquí al corresponsal o tiene que pagar al hotel, ¿no? Entonces, ese es el turismo receptivo que es contra el que está luchando pues, toda la izquierda. Yo no sé, yo creo que, fíjate que ha crecido el turismo en estos años, pero yo creo que todavía tienen un poco el estigma de que era lo que salía en todas las películas españolas y en lo que nos daba a España un determinado nivel. Están como acomplejados de que el turismo sea la industria, ¿no? Es la industria contra la que quieren luchar, de hecho, ¿no? Aquí en España, bueno, esto lo nombro un poquito como de refilón, el tipo de turismo, pues hombre, obviamente tenemos cultura, tenemos playa y tenemos también el turismo rural, que está en auge. Y quería también un poco comentar simplemente lo que es el turismo corporativo. El turismo corporativo, lo que me refiero es a las ferias, a los congresos y a los incentivos. Es decir, eso también nos trae muchísimo dinero, porque aparte de traer gente que va a venir aquí, que va a dejarse aquí el dinero para asistir a ese congreso, lo que hacen es que encima nos trae negocio. Es decir, aquí en España cada vez somos más importantes en ese sentido y la verdad que tampoco se están pudiendo celebrar ni congresos, ni incentivos, ni nada de nada por culpa de lo que estamos todos viviendo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que viene buscando un turista europeo aquí? No es que yo me haya criado en Cádiz, a ver, es un gran hándicap para un agente de viajes haberte criado en Cádiz, porque son las mejores playas del mundo, ¿no? O sea, es decir, donde hay 145 kilómetros de playa seguida en la que te puedes bañar. Pues claro, puede haber, como en Sudáfrica, que hay una serie de playas maravillosas que no te puedes bañar porque hay unos tiburones blancos y si quedan tiburones blancos pues tienes de todo ese tipo, ¿no? Con lo cual no te puedes bañar.
¿Dónde hay en Europa playas como las nuestras? No existen. No existen. O sea, existen playas de islas insulares, pues eso, en Cerdeña, pero también las tenemos nosotros, porque aquí tenemos Menorca, que es una auténtica maravilla, tenemos Mallorca, tenemos Ibiza, y luego, por supuesto, Canarias, pero ya Canarias es Atlántico, no es Mediterráneo, pero son playas normalmente más pequeñas, más tipo Cala. Las playas que hay en Levante no las tienen en ningún sitio, es decir, es que estamos ofreciendo mucho. Están viniendo a buscar lo que es las playas, lo que es el sol, lo que es la gastronomía española siempre ha sido estupenda y sigue siéndolo, y nuestros servicios, es decir, tenemos unos hoteles y luego la juerga, por supuesto, eso es para cuando los que vienen a la playa. ¿Qué pasa? Pues que si vienen buscando eso, hay que darles eso, es decir, cuando están diciendo Sánchez que hay que acabar con el turismo de sol y playa, bueno, pues usted me dirá qué turismo vamos a hacer, porque tenemos un maravilloso legado cultural, pero lo están abandonando. Todo eso ha pasado a las competencias de las autonomías y, lógicamente, en cada sitio, cada maestrillo tiene su librillo. No es que estén abandonando el Valle de los Caídos, que como todos sabéis está abandonado. Es que ahora mismo, por ejemplo, tenemos un problema con, patrimonio solamente está pues con el Escorial, o sea, hay una serie de monumentos que sí dependen de patrimonio, o sea, que sí que dependen del Estado todavía, pero es que muchos de esos, aunque sean de patrimonio, lo que es la gestión la están llevando las autonomías. Yo me acuerdo cuando estudié turismo que en lo que era ¿cuál era? No me acuerdo muy bien de la asignatura, pero teníamos que empollarnos absolutamente todas las normas para que un hotel tuviese 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, un ancho de puerta te podía hacer que un hotel fuera de 4 estrellas o fuera de 3, un tamaño de un baño te podía hacer que, bueno, pues un hotelazo, pues al no tener... Una categoría inferior. Era una categoría inferior. Hubo un momento en los años 60 en que habían tenido, la categoría aquí en España era lujo, primera A, primera B, segunda A, segunda B. Bueno, eso está bien hecho porque se hizo cuando se hizo, y entonces ya volvimos nos incorporamos un poco al tipo de clasificación que tenía el resto del mundo, que eran 5 estrellas, 4, 3, 2, ¿no? Y en base a eso, el famoso Ministerio de Información y Turismo que tenía el señor Fraga, pues se dedicó a decir: estas son las normas que tenéis que cumplir. Si no cumplís estas normas, no os damos la licencia de apertura. ¿Qué pasa ahora? A ver, si resulta que en cada sitio hay un consejero que pone sus propias normas, porque toca ahora, estos 4 años vamos a tener estas normas, pues tú estás construyendo un hotel y resulta que te encuentras con que ahora tienes que cumplir otra norma, pero tienes que cambiar. O, a ver si me explico, ¿vale? O sea, siempre tenemos un amiguete que te puede agilizar el tema. Está claro. O sea, con lo cual, igual que otras muchas competencias que han pasado a las autonomías, pues se prestan lógicamente a una corrupción importante. La ley de costas, por ejemplo, sí que se aplica a nivel nacional, pero también se aplica un poco como se quiere, ¿no? O sea, según salió, todo el mundo dijo: oye, mira, me alegro porque ahora ecológicamente, pues ya, bueno, pues resulta que ni ecológicamente ni nada, se sigue cumpliendo como se quiere, el que tiene dinero, da igual lo que haya a lo que es la varilla, ¿no? En principio, el turismo en principio siempre ha estado separado del resto de la industria. Es decir, es una amalgama de distintos tipos de actividades, son todos servicios normalmente, pero claro, ¿qué lo metes en industria? ¿Cómo lo metes? Ha estado en distintos ministerios, empezó por ser el de Información y Turismo, luego lo tengo que apuntar porque cada gobierno lo ha hecho de una manera: Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, Información y Turismo, Fomento y Turismo, Industria, Comercio y Turismo. A ver, la actual ministra es Reyes Maroto. Yo la verdad me fijé más en Garzón, porque Garzón es el de consumo y es el que está poniendo las normas para que entres o no entres en España, ¿no? Yo la verdad que creo que eso tendría que ser más bien de fomento o de turismo, de industria. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen, ¿no?
A ver, en este momento somos la segunda potencia mundial en turismo, es decir, el número de turistas solo nos supera a Francia. Como he dicho, estamos en los 83.700.000, o sea, casi 84 millones de turistas. Francia está por encima solo por 5 millones y detrás de nosotros va Estados Unidos. Y luego ya, pues bueno, está Italia, está, bueno, alguno de Asia, China, obviamente, pues son tantos que... Y en ingresos por turismo seguimos siendo los segundos, pero superamos a Francia. Es decir, es curioso que ellos, que tienen 89 millones en 2019, tienen 89 millones de visitantes, resulta que tienen menos producción a nivel económico que España. Esto la gente no lo sabe. Nos hablan de turismo de calidad. Vamos a ver a qué se le llama turismo de calidad cuando resulta que teniendo 5 millones menos de visitantes que Francia, sacamos más beneficio económico de ello. Aquí en España siempre ha habido turismo de calidad. A ver, es que aquí lo que nos venden siempre como que es que el turismo español es espantoso porque están los suicidas ingleses tirándose de los balcones en Magaluf, ¿vale? Pues sí, ahí están, en Magaluf, porque les gusta estar así, ¿vale? Pero el resto de España tiene un turismo de mucha calidad, entre otras cosas porque nosotros también ofrecemos calidad, ¿no? Como ha dicho Jesús, yo llevo muchos años viajando, sobre todo a nivel internacional, y os garantizo que la categoría que tienen nuestros hoteles, la equivalente en otros países, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, aquí puedes ir perfectamente a hoteles de 3 estrellas sin ningún problema y en cambio en otros países te lo tienes que mirar, porque realmente los precios que tenemos y demás obviamente hacen que ese turismo estás ofreciendo muy buena calidad con muy buen precio. Y entonces, claro, aquí le llaman, es que no, por más, yo cada vez que lo veo en televisión, el turismo de calidad, no caramba, tenemos montones de turismo, de hoteles de 5 estrellas de lujo. Es decir, todos los de 4 estrellas, casi todos los hoteles en España son de 4 estrellas, es muy raro que sea uno de 3. Una temporada, me recordaba un camarada el otro día, que efectivamente hubo una temporada en que se bajaron las categorías los hoteles de 5 estrellas por el IVA, cuando todavía no habían subido el IVA al 21%. O sea, por la cuestión fiscal, bueno, pues los hoteles de 4 estrellas para abajo solamente cobraban el 7% de IVA y en cambio los de lujo y gran lujo pues estaban cobrando el 12%. ¡Bendito 12! Ahora mismo imaginaos que estamos pagando el 21% en todos sitios, ¿no? Yo quería hablar un poco también de... más o menos, a ver, ahí hay diferencia de opinión en cuanto a lo que supone dentro del PIB el turismo para España, ¿no? Yo estaba mirando, bueno, tengo aquí un montón de gráficos y de información y demás, pero lo cierto es que parece ser que lo que más coinciden todos es que lo que nos entró del PIB en 2019 por turismo fueron 195.000 millones de euros. 195.000 millones de euros. Y eso lo quieren quitar, porque nos hace débiles, ¿no? Como dice el señor Iglesias. Entonces, claro, si prescindimos de eso, y de hecho estamos prescindiendo de ello, lógicamente todo lo que es la economía española pues se va a ir al garete de aquí para allá. O sea, no sé cómo pueden decir, se están dando cuenta, están empezando a darse cuenta de que oye, caramba, que es que no han venido los turistas, es que oye, fíjate, pues ahora es cuando se dan cuenta, como todo, porque como ellos viven en una continua oposición, aunque estén en el gobierno, la izquierda solo sabe hacer oposición y se hacen oposición a ellos mismos. Entonces, claro, si resulta que ahora no se dan cuenta de que están gobernando, ¿no? O sea, es decir, que en principio se están empezando a dar cuenta que van a necesitar el turismo. Yo lo quería hacer un inciso por el tema de las empresas turísticas nacionales, es decir, lo que ha sido para España el INI. El INI, no solamente ya a nivel industrial, obviamente, Astilleros Españoles, Altos Hornos de Vizcaya, todo lo que era minería, todo eso, Endesa, en fin, han ido vendiendo, como todos sabemos, todo lo que producía riqueza para España y, entre otras cosas, las empresas turísticas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las más punteras, ¿no? Por ejemplo, no sé, Paradores. Paradores en realidad se crea con Alfonso XIII en 1927, el primer parador fue el de Gredos, efectivamente.
y se llegaron a construir unos 30, más o menos hasta 1931. Estamos hablando solo desde 1929 hasta 1931. En un par de años se inauguraron casi 30 paradores. El concepto de paradores era aprovechar todo el patrimonio cultural que teníamos de castillos, palacios, casas solariegas que no podían abandonarse, y entonces pues gracias a que se recibían pernoctaciones, pues se podían salvar. Entonces el Estado se hizo cargo de ello. ¿Qué pasó? Llegó la República siempre está en contra del turismo, con lo cual esa República está en contra del turismo, con lo cual hubo ahí un receso de 1931 hasta 1941, que es cuando empezó ya a recuperarse, que es cuando se volvió a retomar el tema de paradores. Y como todos sabemos, construir paradores e inaugurar paradores en esos 40 años de Franco, pues se construyeron nada menos que 53. Es decir, en 1975 había 83 paradores nacionales. 83 paradores nacionales. Como antes he dicho, en la Constitución, el turismo, bueno, no sé, ahora mismo a lo mejor no lo he dicho todavía, el turismo en la Constitución, ya en 1978, apenas se nombra para nada. Es decir, lo único que hace en el artículo 148.1 es que, bueno, que pasará a competencias locales, ¿no? En 1981, también, cuando estaba todavía Carlos Sotelo, bueno, hay una disposición general de, hay una ley de armonización de, espera que os lo digo exacto porque la verdad que en mi memoria yo era muy jovencita en aquel momento y no me acuerdo, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Esa ley orgánica se dicta con UCD, con Carlos Sotelo, y ahí es donde empiezan ya a pasar no solamente el turismo, en otras muchas cuestiones van a pasar a ser gestionadas desde las comunidades autónomas. Pero cuando ya sube en el 82 Felipe González, tenía tantas cosas que cambiar para que a España no la conociera ni la madre que la parió, como dijo quien todos sabemos, su socio. Y entonces, pues hacia los años, finales de los años 80, 86, 87 más o menos, es cuando ya, bueno, pues empezaron a más o menos a retomar el tema y a repartirlo por las distintas autonomías. Ese empolle que yo tuve en 1981, 82, 83, que fue cuando estudié la carrera, pues resulta que no me sirvió de nada, porque en cada una de las autonomías pues, pone sus propias condiciones, con lo cual, evidentemente, eso ya dejó de ser cierto. O sea, decir, oye, qué bonito es esto, vamos a ponerle 4 estrellas, pues a lo mejor resulta que el servicio no es para 4 estrellas, como he dicho antes, ¿no? Desde los primeros años 40, o sea, desde 1941 más o menos, 42, hasta el 75, como os digo, se construyeron 53 paradores. Desde el 75 hasta hoy se han construido solo 14. Solo 14. Y de hecho se han cerrado muchos de los que se han construido porque estaban en sitios que no eran rentables, ¿no? Hay un problema con paradores. Paradores tiene un potencial de ocupación, o sea, lo que es un número de pernoctaciones. Las pernoctaciones no es ni más ni menos que el número de camas que tiene un hotel multiplicado por 365, o sea que, bueno, pues la capacidad de paradores, de todos los paradores, son 4.500.000 pernoctaciones. Bueno, pues en 2019 solo se han ocupado 1.500.000, con 89 millones de visitantes, ¿no? Perdón, con 84 millones de visitantes prácticamente. Son deficitarios. Los paradores en este momento son deficitarios. Son deficitarios porque no dependieron del INI nunca, ya digo, eran del Ministerio, dependen de lo que es la Secretaría General del Patrimonio del Estado, o sea, del Patrimonio Nacional, que lo de nacional también lo han quitado. ¿Vale? Porque claro, todo lo que suena nacional pues les produce disipela, entonces lo tienen que quitar. Lo quitaron de paradores, lo quitaron de Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional ya no es Patrimonio Nacional, se llama así, se llama Patrimonio del Estado. Y bueno, a mí no me parecía mal que se pasase a patrimonio, porque realmente todos esos edificios en los que están ubicados los paradores normalmente pues son edificios nobles que hay que mantener. Entonces, lógicamente, pues se supone que en patrimonio pues los tendrían que tener mejor. ¿Qué pasa? Que el presidente de paradores hoy es un cargo político.
hoy es presidente de Paradores y mañana puede ser secretario general de Pesca. Con lo cual, si su cargo va a estar solamente durante 4 años, o sea, no es un puesto técnico, es un puesto político. Por lo tanto, el déficit que está dando ahora mismo Paradores se debe sobre todo al hecho de que no son técnicos y no son profesionales del turismo los que se lo están llevando. Entonces no es suficiente con que estén los de patrimonio mirando si a lo mejor se cae una teja, sino que además es necesario que la gestión la haga un profesional del turismo, un profesional de hostelería, que es el que tenía que ser, con lo que ha sido siempre Paradores. Paradores para España era el buque insignia, ¿no? Porque realmente tenía una propia escuela de hostelería que te exigía muchísimo, tanto de eso como de, sí, tanto de eso como de gastronomía. La gastronomía en los Paradores era, vamos, legendaria, era una maravilla. Pues esto me consta, no porque lo haya visto estos días, sino porque sé, yo sigo mucho lo que son las revistas del sector turístico, Preferente, en fin, Hosteltura, y tú las conoces porque tú también has estado en turismo. Bueno, pues en esas sabemos que hay paradores que están a la venta en este momento. Con la crisis que estamos viviendo, obviamente todavía va a ser más, con lo cual sabemos que hay quien se está forrando y que se va a forrar a costa de comprar esos hoteles que en este momento no tienen ocupaciones porque es imposible, no te puedes mover, pues entonces no tienes ocupaciones, ¿no? De hecho, la empresa que antes he nombrado, Entursa, la empresa nacional de turismo, se creó por el INI, esta sí era del INI, en 1965 para acoger a todo ese turismo de costa, a ese turismo de playa, para darles también un servicio, un magnífico servicio. Y luego, pues bueno, cuando se privatizó como todo lo del INI, hubo 3 hoteles que eran las estrellas de Entursa, que pasaron a Paradores por lógica, es decir, el hostal de San Marcos de León, el hostal de los Reyes Católicos de Santiago, el hotel La Muralla de Ceuta, que eran hoteles en edificios muy significativos, y entonces estos pasaron a Paradores y el resto se privatizó como todo lo del INI. Es decir, se privatizó, por ejemplo, vendiéndolos a Meliá, a NH, a USA, que al fin y al cabo, algunos los compraron también empresas extranjeras, pero sobre todo fueron la empresa privada española la que Meliá sobre todo, Meliá se quedó con mucho, Sol Meliá se quedó con muchísimos, que eran hoteles muy buenos, los formaban y más, pero siguen todavía vigentes muchos de ellos, ¿no? Sí. Otra empresa nacional de transportes era Atesa. Atesa ahora mismo es un rentacar. Cuando se privatizó y salió del INI, se terminó siendo una compañía de alquiler de coches, que posiblemente muchos lo conocéis, pero en su día era una magnífica compañía de autocares. Es decir, el Estado ponía autocares para recoger a la gente y llevarla a la playa. Y la verdad que tenían que cumplir también una serie de, bueno, al mismo tiempo Atesa compraba los autocares pues a Avia, a Pegaso, a toda la industria nacional, con lo cual la industria nacional entre sí se iba apoyando, ¿no? Que no es como ahora que lógicamente al no tener una industria nacional, porque hasta la SEAT no pertenece a España, pues obviamente todo ese dinero se lo están llevando otros países y sobre todo pues algunos de los emporios industriales que sabemos todos, ¿no? Aviaco, bueno, Marsans como agencia de viajes también tenía, o sea, la gente tampoco lo sabe, pero Marsans era también del INI, era la agencia de viajes del INI. Tenía corresponsales en todo el resto del mundo y gracias a eso pues traía aquí a todo tipo de turistas, de todas las nacionalidades y demás. También se privatizó, como sabéis, también se fue al garete hace unos años y bueno, pues como muchas otras empresas que dejaron de ser del INI. Aviaco se creó, Aviaco Compañía Aérea se creó en 1948, era una empresa privada, pero en 1959 lo compra el INI y se integra en Iberia. Se dedican a hacer todos los vuelos domésticos y entonces, pues bueno, tanto Canarias como Baleares, algunos charter, y lo que hace es cubrir un poco lo que Iberia ya le estaba casi sobrando, porque a esas alturas Iberia ya había volado a Nueva York. Era la primera compañía que había estado volando vuelos transcontinentales con el Constellation y con el
¿cómo se llama? Los Caravelle, que eran dos modelos muy conocidos en su momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya a partir de... Lo tengo por aquí apuntado porque ya las fechas sí que se me escapan. Entre los años 90 y después de un accidente terrible que tuvo Aviaco, estuvo operando como código compartido con Iberia y ya pues en el 99 desaparece como marca y se integra absolutamente en Iberia. Y luego Iberia, Iberia también nace en 1927, cuando estaba Alfonso XIII. Por supuesto, en la República tampoco estuvo funcionando. Como digo, es que parece mentira que sean tan internacionalistas, porque es que lo que no quieren es precisamente que la gente vaya a los países comunistas. Es una cosa curiosísima, pero lo que quieren es que la gente no vea lo que se hace en ese país. Entonces, por eso, en parte, sobre todo los nuestros están odiando el turismo de esa manera. Iberia, en 1937, se recupera por parte del Bando Nacional y tiene la sede en Salamanca. Por eso también le han tenido mucha manía a Iberia, ¿no? La gente se quejaba muchísimo de Iberia. Iberia era una magnífica compañía, siempre ha sido una magnífica compañía. Lo que pasa es que los españoles tenemos tendencia a odiar lo nuestro. Entonces siempre nos quejábamos de la falta de puntualidad, del servicio a bordo. Bueno, una de dos, o es que no conocen muchas otras compañías extranjeras, o simplemente es la manía que tenemos los españoles de demonizar todo lo nuestro, ¿no? Iberia es la primera compañía europea que viaja en vuelos directos a Sudamérica. Se conoce que el Plus Ultra hizo bastante el tema de, bueno, si esto se hiciera en una avionetilla, pues ¿por qué lo vamos a hacer nosotros aquí con un Constellation, ¿no? Y efectivamente estableció todos los vuelos que había pues con Uruguay, con Montevideo, Buenos Aires, incluso con Chile. Y bueno, pues todos los europeos tenían que pasar por Madrid para ir a Sudamérica. Es decir, eran unos pasillos aéreos que ellos directamente no tenían. Cuando ya en los años 50 finales volaron a Nueva York, abrieron todo ese área, porque no solamente se atrevieron ya con Nueva York, sino que fueron a Nairobi, fueron a otros sitios. Es decir, de hecho, Iberia, cuando ya deja de operar determinados destinos es porque empieza a tener acuerdos con otras compañías, y para no pisarse unos y otros, pues deja de volar a determinados sitios. Destinos como, pues no sé, Puerto Rico. Puerto Rico ahora se ha recuperado otra vez Iberia, pero ha estado una temporada que no se podía volar. Tenías que ir a Puerto Rico pues vía Miami o vía algún punto norteamericano, ¿no? Iberia es una de las que hace, bueno, aquí tengo un poco la historia de cómo la privatizaron, que fue un detalle importante. Amadeus es la central de reservas internacional más importante. Antiguamente existían otras dos, que bueno, la gente no lo sabe, lógicamente los de nuestro sector sí, que eran Galileo y Sabre. Bueno, pues Amadeus se forma en Europa, una de las promotoras de esa central de reservas informatizada es precisamente Iberia. Entonces se unen Iberia, Air France y Lufthansa y crean Amadeus, que en este momento sigue siendo la central de reservas más importante, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando estés haciendo una reserva por internet, con un kayak, con un buscador cualquiera, pues con Rumbo, con Check My Trip, con cualquiera de ellos, ese sistema informático de cada una de estas agencias los está cogiendo en realidad de Amadeus. Es decir, cuando te ofrece ya Ryanair o EasyJet o todas estas que son privadas, vamos, que son las low cost, que tienen, esas no están dentro de Amadeus porque no son IATA, no están dentro de la Alianza Aérea Internacional, pues resulta que tienen que coger las plazas directamente de Amadeus para que sean válidas. Es decir, si tú estás volando con una línea regular, tu reserva, da igual cómo le llegue a la compañía aérea, pero tiene que llegar mediante Amadeus. Bueno, pues Iberia fue también una de las promotoras de esta cuestión. Esto a lo mejor pues la gente tampoco lo sabía, ¿no? En principio, Iberia se privatiza en 2001, parcialmente, todavía sigue siendo de participación estatal, pero empieza a cotizar en bolsa, con lo cual pues bueno, empezamos a comprar los españoles acciones de Iberia.
hasta 2011, que ya pues pasa a ser propiedad de IAG. IAG es es un condominio en realidad que abarca tanto a Iberia como a British Airways, a todas sus hijas. Y tiene la sede, es un español el presidente de IAG, y ahora ya sí que tiene la sede en Londres. Es decir, ahora mismo ya Iberia no es la compañía de bandera, ya no pertenece al Estado español, ya solamente es plenamente privada. Por lo que me toca, sé que ahora mismo Iberia está en negociaciones con Air Europa por todo el tema, ya estaban en negociaciones previas a la pandemia, pero lógicamente con esto pues va a haber todavía más acuerdos a nivel entre empresas. Ya sabemos que existen muchas, existe OneWorld, existe Star Alliance, en fin, hay una serie de ellos, y bueno, pues ahora más todavía, porque lógicamente van a tener... Ya sabéis que, bueno, pues a la Greta le ha dado por ir en barco, porque dice que los aviones, se cogió un mareo la pobre criatura, que lógicamente no ha vuelto a aparecer. Porque es que al diablo se le ocurre en un catamarán de escasamente 20 metros de eslora atravesar el Atlántico en pleno mes de enero. Entonces, claro, la criatura se cogió un mareón que ya, como habéis visto, a partir de aquí ya no se lo ha visto tanto. A ver si es que ya no quiere ir en burro. Ahora lo que a lo mejor resulta que le convence más terminar yendo en avión, ¿no? Porque es como más práctico, ¿no? O sea, eso que no tener que ir haciendo autostop, la verdad. Ahora las compañías aéreas están luchando porque, claro, les están poniendo muchas pegas en cuanto al tema ambiental. Es decir, la tendencia es que, como están utilizando queroseno, el petróleo, pues obviamente no quieren que sigan viajando. Porque contaminan muchísimo. Ya sabemos que desde la Nevada no hay un solo titular del calentamiento global, sino del cambio de... le llaman, perdona... Cambio de la Filomena. No, de la Filomena no, pero ahora ya no hablan de calentamiento global, ahora hablan de cambio climático. En fin, bueno, pues obviamente las compañías aéreas están buscando alternativas. KLM ya me consta, por lo que os digo, de las revistas del sector, que ya ha volado con un queroseno que tiene muchísimas menos emisiones al aire, con lo cual esperamos que todas las demás compañías aéreas, por su propio bien y por el nuestro, se dediquen a utilizar ese tipo de combustibles, ¿no? Renfe. A ver, Renfe se crea en 1941 también. ¿Y qué es lo que pasa? Se encuentra el gobierno de Franco con que después de la guerra en la zona nacional todavía había, algunas vías férreas que estaban relativamente bien, pero en la zona republicana estaba absolutamente todo destrozado. No existía un concepto a nivel nacional de lo que era el ferrocarril. Había pequeñas compañías que hacían tramitos por la costa, o por ejemplo Feve. Bueno, pues Feve luego se nacionalizó, pero estaba operando pues de San Sebastián a Bilbao, de Bilbao a Santander, de Santander a Vigo. Es decir, eran cachitos. En todo lo que es Cataluña, que fueron los primeros que construyeron la zona, pues bueno, de todo lo que es Tarragona, Gerona y demás, en principio eran compañías pequeñitas, locales, que se dedicaban a eso. ¿Qué tuvieron que hacer? Pensaron, vamos a ver, aquí nos estamos encontrando con que es imposible recuperar las vías férreas porque tienen un diferente, en cada zona, cada uno ha puesto el ancho de vía que les daba la gana, con lo cual, obviamente, pues no podían pasar de un sitio a otro, tenías que hacer transbordo, para ir de aquí a aquí tenías que hacer esto. Entonces, claro, obviamente, pues algo había que hacer, con lo cual hubo una inversión enorme. Y los 12.400 o 12.500 kilómetros de vía férrea, que ahora lógicamente son más, se empezaron a ampliar, pero fue en el 41. ¿Os podéis imaginar la diferencia que había? Que es que se acababa de terminar la guerra hacía 2 años nada más, y ya estaban haciendo infraestructuras. Llevamos 40 años y han construido 14 paradores. O sea, de verdad, el Talgo es de 1956. O sea, aquí hay mucha gente que todavía no había nacido en ese año. Y el Talgo ya estaba funcionando a nivel nacional en el 58 o en el 57. Nosotros le acabamos de vender a Estados Unidos hace 6 años el Talgo. Bueno, pues hay quien se queja del Talgo. El Talgo fue el tren más moderno de toda Europa.
sea, es decir, la verdad que aquí... El AVE actual es el talón. Sí, sí. Para América, porque nosotros el AVE ha sido los primeros que hemos hecho el AVE, pero ha sido nosotros. Y el TAF. Y el TER, efectivamente. O sea, las comunicaciones por ferroviarias en España fueron enormes. Otra cosa, bueno, pues ahí ya no es exactamente turismo, pero obviamente se utilizaban para venir turistas, que eran las carreteras. A ver, cuando se quejan de que las carreteras en España eran terribles, está claro que no iban a la Costa Azul, porque en la Costa Azul las carreteras eran igual de malas, o peores. En el único sitio donde había carreteras como Dios manda era en Alemania, y seguían estando. Si habéis estado en Túnez, a mí me resultó muy curioso, porque en Túnez, como sabéis, estuvo Romer, y bueno, todavía las excursiones que se hacen por Shevika y Tamersa y todos esos sitios del desierto tunecino se siguen haciendo por las vías que hizo Rommel. Es decir, ellos, los alemanes, siempre han sido unos grandes ingenieros y siguen manteniendo todavía autovías que se hicieron en aquella época, en la época nazi, ¿no? Esto queda grabado, a ver si me apoyáis. Época nacional socialista. En la época nacional socialista se siguen utilizando. El resto de Europa, aparte de la guerra, las comunicaciones entre ciudades eran como las de aquí, que no vengan diciendo ni os vengan contando cosas. Es decir, mi abuela era francesa, precisamente del sur de Francia, y ella siempre nos lo contaba. Y bueno, es que, a ver, aquí hay carreteras y carreteras, pues sí, se empezaron a hacer autovías, obviamente autopistas, porque muchas eran de peaje, como siguen quedando todavía algunas. Y es verdad que ahora mismo a nivel nacional hay muchísimas más autovías, hay autovías por todos sitios, pero es que en el resto de Europa también. Es decir, es una evolución, es como decir, es que con Franco no había internet, pues claro que no. Tampoco lo había en Alemania, ni en Francia, ni en ningún otro sitio, ¿no? En fin, todo esto siempre son interpretaciones de quien lees. Cuando he estado recopilando más o menos datos ahora para por lo menos deciros algo que estuviese documentado, no fuera simplemente por instinto o por suposición, pues he visto cosas en Wikipedia que, vamos, me montaba de risa, obviamente, ¿no? Cuando murió el dictador, la Renfe empezó a resurgir. La Renfe ha sido los ferrocarriles. Ay, mira, ahí no han podido quitar la N, porque eso de Renfe queda como muy mal, entonces han tenido que mantener la de Renfe, ¿no? Ahí sí que han tenido la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, ha tenido que seguirse llamando Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, porque no han tenido más remedio que aguantarlo. A partir del 84, me parece que fue, no tengo aquí el dato, no, 2004. En 2004 Renfe deja de funcionar como empresa única y entonces se va con un poco por normativas internacionales también de transporte ferroviario. Tuvieron que dividirse, entonces lo que es organización de horarios, transporte de pasajeros, de mercancías y demás, siguió llamándose Renfe, y luego la parte, digamos, de infraestructuras se llama ADIF. O sea, es decir, lo habréis visto cuando habéis cogido el tren, que bueno, pone ADIF. Bueno, pues ADIF es todo lo que es estaciones catenarias, restauración todo lo que es restauración de, bueno, mantenimiento, digamos, de lo que son líneas férreas y demás, pues la lleva ADIF, ¿no? Yo no sé cómo voy de tiempo, os estoy aburriendo muchísimo. Vamos terminando. Pues yo lo que quiero es un poco deciros la situación actual. La situación actual en 2020 obviamente no ha existido. Obviamente a nivel turístico no ha existido, pero no ha existido porque no ha podido existir. Es decir, cuando es un servicio lo que tú estás vendiendo y ese servicio no te permiten hacerlo, pues obviamente tu producción se va a cero. Ahora mismo decía Jesús, yo estoy en el ERTE, pero el 99,9% de los agentes de viaje españoles están en ERTE, un 80% de lo que es hostelería a nivel hotelería están en ERTE, y bueno, ya habéis visto cómo están los bares y demás, pero bueno, ellos por lo menos tienen la ventaja de que los españoles somos muy de bareto. Eso sí. Y entonces, quieras que no, pues nos gusta mucho. Y entonces, aunque sea a un 30%, ese 30% sí lo están vendiendo, cosa que nosotros no. Es decir, ni la hotelería ha estado cerrada.
por orden gubernamental, y entonces, pues claro, lógicamente las agencias han cerrado muchísimas, tanto turoperadores como agencias individuales, sobre todo. La mía no sé qué va a pasar, porque estamos todos ahí en ello. Aquí tengo a la compañera que todos queréis mucho también, a Berka, que trabajamos en la misma empresa las dos. Y bueno, pues nosotras a verlas venir, a ver qué es lo que va a pasar. Yo no sé cómo pueden mantener los ERTEs, porque no solamente ya es la hostelería, esto es, a ver, el turismo lleva una serie de empresas asociadas per se. Pero claro, en las zonas turísticas no solamente ya son los hoteles y los restaurantes y los bares, son los supermercados, son las tiendas de souvenirs, son las tiendas que están establecidas allí todo el año para que tú te vayas a comprar trajes o te vayas a comprar lo que se te ocurra. Obviamente es un efecto dominó. Si resulta que no vienen los turistas, pues obviamente esto se va a cerrar y se va al garete. El futuro... Pues es que, a ver, yo soy más de tendencia de ver la botella medio vacía, ¿no? Lo que pasa es que, por un lado está la intención de la gente. La intención de la gente es viajar, es salir de casa, es un poco hacer lo contrario de lo que te han impuesto por las circunstancias a nivel gubernamental, sobre todo, ¿no? Pero van a tener dinero para poder hacerlo, porque claro, el problema es la crisis. Exacto. Yo en los años que llevo trabajando he tenido la crisis del 91 con la primera guerra del Golfo, la guerra de Yugoslavia, huracanes, terremotos, golpes de estado. O sea, todo eso afecta siempre al turismo porque es lógico, el turismo es cobarde, o sea, no es un viajero. El viajero te da igual y te vas a donde sea y te tiras 3 meses de viaje. Pero el turista no, y tiene su lógica, porque si tú tienes el dinero que has estado ahorrando todo el año para irte 15 días a descansar y a desconectar, pues quieres que salga bien y no te quieres buscar complicaciones. Claro. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Pues con la crisis que hay, la gente, yo lo que creo es que tiene muchísimas ganas de viajar, pero no creo que vayan a tener dinero para hacerlo, porque no deja de ser un capricho. No te digo ya un artículo de lujo, porque oye, te vas a una casa rural y estás haciendo turismo, pero si tú necesitas cubrir tus necesidades primordiales y no tienes suficiente para ello, ¿cómo te vas a ir de viaje? Y espero no haberos aburrido mucho y muchas gracias. Muchas gracias. Seguro que las cosas van a ir bien para ti, seguro que vas a dejar el ERTE, Berka también. Y Berka también. Y seguiréis preparando los viajes que hacéis también, aunque hay incidencias en algo, que se pierdan las maletas. Es parte de la aventura de los viajes, ¿no? Entonces, pero el resto os gusta. Lo dicho, fenomenal. La verdad, bien, ¿no? Nos preparaste un viaje muy ameno en el que tuvimos oportunidad de pasarlo muy bien, de aprender mucho, así que os recomiendo que los viajes que tengáis que hacer, que habléis con Belén o en su defecto con Berka, porque los preparan de maravilla. Y ahora, si queréis, nada, si tenéis alguna pregunta, pero muy rápida, alguno de vosotros sobre este asunto, pues lo hacemos. Y si yo no, una muy rápida. Venga, la pregunta me ha encantado, ¿eh? Además, me has sacado de curiosidades. Pequeñas, pero que la gente no las pensaba, ¿no? Pero era tal la trama turística que teníamos, no me refiero a trama en plan sospecha, que por un lado casi toda la industria energética era española. Y eso facilitó mucho el transporte y encima daba dinero, porque es verdad que no se producía petróleo como ahora, pero sí que lo refinábamos aquí. Por otro lado, se nutrió de un montón de actos turísticos toda España, festivales, ferias e incluso trofeos deportivos que cada pueblo tenía el suyo. Y por último, se implantó una cosa maravillosa que era el menú turístico, que era muy barato y de obligada materia prima española, sobre todo de zona. Y eso lo que hacía era un paraíso completo, lo que se llaman los paquetes turísticos, que tú lo sabes mejor que nadie, que todo era de fabricación y consumo español. Ahí quiero yo también decir una cosa que la gente no sabe, que también me viene de raza le viene al galgo, porque como sabéis yo me he criado en Cádiz, es ingeniero naval, o sea que pilló todo lo que fue la gran construcción naval. El padre de este también fue profesor de mi padre, con lo cual también sabe muy bien el tema en cuestión. En España se construían
una media de unos 8 petroleros de 250.000 toneladas solamente en Cádiz, entre los astilleros de Cádiz y los astilleros de Matagorda. ¿Qué pasaba? ¿Quién estaba llevando el petróleo? Lógicamente los países musulmanes, los países árabes. Los países árabes, a cambio, nos traían la gasolina mucho más barata que el resto de Europa. Por lo tanto, cuando venían aquí los europeos con sus coches, era una gozada para ellos porque, claro, la gasolina estaba muchísimo más barata aquí que en el resto de Europa. Si a eso le sumamos que tenían también unos aranceles... efectivamente, con lo cual, es lo que tú dices, la empresa nacional se apoyaba en la empresa nacional, es lo que te he dicho de Atesa. Atesa, los autocares eran de Avia o eran de Pegaso, o sea, eran de producción nacional, que además eran muy buenos. O sea, yo no sé por qué desapareció, bueno, sí, como eran muy buenos, entonces claro, no puede ser bueno, bonito, barato. En España antes eran buenas, bonitas, baratas, ahora no. Otra cosa fundamental para el desarrollo de la bahía de Cádiz fue la verja. Sí, la verja de Gibraltar, fue fundamental también, efectivamente. Ya por los 60, pero... Sí. Bueno, ¿algún asunto más? ¿Alguna pregunta? Dime. Bueno, yo en primer lugar te quiero dar las gracias porque me he divertido, ha sido muy entretenida y muy dinámica. Me alegro porque la verdad es que con tanto dato yo no sé si les voy a aburrir a todos. Un detalle curioso que me ha sorprendido, que has dicho que en 1927 crearon los paradores y se creó Iberia. 29, en el 29 los paradores, en el 27 me da igual. Qué casualidad que era con la dictadura de Primo de Rivera. Efectivamente, eso mira, es cierto. Es un detalle que no tiene que ver. Efectivamente, tienes toda la razón, y luego, se me ha ido. Tenemos aquí una persona muy especial que ha venido a escucharte. Con el tema del turismo. Sí. ¿Ah, sí? Se llama Kiko, su padre era Pedro Zaragoza, que fue uno de los... A mí no me es extraño, porque yo iba al colegio con Begoña Reizábal, los Reizábal son los empresarios de la noche de Madrid, de todos los cines, de la Windsor, y fueron los promotores de Benidorm. Entonces nos gustaría, a traído aquí un libro de cómo era Benidorm antes, entonces que nos explicases un poco cómo fue... aquello de la playa de Poniente, la playa de Levante, el Rincón de Noix. Es que su padre fue también el que creó las normas para las estrellas de los hoteles que has hablado. Sí. Es que era muy importante, porque claro... Bueno, que quedas emplazado para una segunda parte sobre el gobierno. Era muy importante. De cómo se desarrolló Benidorm. No, esto aquí tenéis... Nada, eso simplemente es un folleto que hicieron en el año 55, coronado con el yugo y las flechas. Muy bonito. Y es así será Benidorm. Entonces lo cabeza una señora de mi padre y ya ahí vienen todas las cosas, pues bueno, lo que sería el plan general, que nos adelantamos, ¿no? Incluso antes de la ley del suelo, que es el 56, el plan general yo lo había hecho como Pedro Vidagón, que era director general de urbanismo, y eso fue una de las cositas que ayudó un poco a... La normativa... Tengo uno para ti, muchas gracias, pero sí que te lo agradezco porque ese tipo de cosas me encantan en las colecciones. Al final del folletito, has hecho una estupenda exposición del turismo, pero fíjate que en Benidorm es como un gran logro del año 55, están diciendo año 54, 12.515 turistas veraneantes. Pero eso era un récord en aquella época. No, estaban ya todos contentos los pobres. Pues lo dicho, quedas emplazado para una segunda parte de la conferencia con Belén. Y ahora Mario, que creo que le conoces bien, te quiere preguntar. A ver qué vas a preguntar conmigo. Yo te pregunto, es que aparte de lo que era bueno, me he dejado cosas, porque aquí había más, pero bueno. Para la segunda conferencia. Los paradores nacionales, había también una gran cadena de lo que eran las residencias sindicales, que pertenecían al Estado y también correspondían y aceptaban a las vacaciones. A nivel turístico, efectivamente. Yo no lo he nombrado porque no era el sector exactamente, yo me refería más a lo que era el turista que venía. Pero se puede englobar dentro de ese turismo emisivo nacional doméstico, que es lo que efectivamente, igual que ahora va al turismo rural, entonces se hacía y bueno, pues todo el mundo estaba sindicado, todo el mundo necesitaba, para trabajar necesitaba estar sindicado, con lo cual efectivamente era importantísimo porque, bueno, de educación y descanso, ¿no? Sí. Residencias de educación y descanso. Residencias de educación y descanso. Y la verdad que eso, obviamente, hizo que los españoles respiraran. Y hay que tener en cuenta el tiempo pasado, desde el final de la guerra, insisto,
a los años en los que todo esto se estableció. Que en 45 años que llevamos de democracia, resulta que se ha construido muchísimo menos porque se han centrado en otro tipo de cosas que todos conocemos, ¿no? O sea, es decir, todo lo que era favorecer al pueblo, tanto en descanso como en vacaciones, como todo esto obviamente es necesario, y a los poquísimos años de terminar la guerra, que estaba España destruida completamente, que habría sido, Dios mío, si llegan a nosotros, o sea, es obvio. Está claro. Ni Albania, vamos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por tu exposición, muy amena. La segunda parte queda emplazada para participar. Y recordaros que el viernes que viene, 26 de febrero a las 7 de la tarde, la conferencia será La Cristiada, un movimiento popular, por el general Blas Piñar. Muchísimas gracias por acudir a los viernes culturales. Gracias.